Ponga cuidado a estos síntomas: dolor de estómago, falta de memoria, se amanece sin energía. Eso puede ser el estrés, y el estrés lo está enfermando. Estamos con la doctora Erika Salazar Fernández. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo nos enferma el estrés, doctora? Bueno, el estrés tiene varios mecanismos para enfermarnos, pero quizá el más importante es porque produce alteraciones en sustancias químicas que actúan en el cerebro y también produce alteraciones en estructuras. ¿A qué me refiero con eso? Puede modificar el tamaño de estructuras en el cerebro que están relacionados con memoria, puede modificar también el tono, el nivel de contracción, por ejemplo, que tienen las arterias, y eso hace entonces que empecemos a experimentar una serie de síntomas que muchas veces no relacionamos con el estrés y que en efecto están relacionados con él. Entonces, el estrés nos enferma porque genera alteraciones en el funcionamiento de nuestro organismo y va a tener entonces afectación en sistemas distintos, por ejemplo en el sistema digestivo. Por eso es que la gente con mucho estrés es más propensa a desarrollar úlceras. Directamente el estómago, ¿verdad? Úlceras, colitis, ¿verdad? Eso que comes y cualquier cosa te infla el estómago, pero también produce alteraciones en el sistema cardiovascular. Se ha visto que las personas que sufren de estrés crónico intenso por periodos muy prolongados tienden a hacer más infartos y más derrames que las personas que tienen, digamos, que una vida un poco más controlada. Y por otro lado, tiene un efecto muy nocivo a nivel de cerebro, específicamente en el control de las emociones, en el control de la motivación y en la memoria y el aprendizaje. Entonces, el estrés crónico va a terminar siendo un posible causante de enfermedades tan serias como la demencia. Así que en términos muy generales, quizá el mecanismo por el cual nos enferma el estrés es porque produce alteraciones a nivel de hormonas principalmente, sobre todo actúa a nivel de cortisol, ¿verdad? El cortisol todos sabemos que es una hormona que es necesaria e indispensable para que podamos tener una respuesta al estrés. Pero si ese cortisol está muy alto por periodos muy prolongados de tiempo, entonces empieza a dar problemas, ¿de acuerdo? Sube el cortisol y empiezan a bajar otras hormonas. Entonces, el estrés crónico, uno de los síntomas que nos puede producir es dificultad en la toma de decisiones, alteraciones de memoria, nos volvemos más inseguros, más miedosos, y esos síntomas están relacionados al desbalance hormonal. No simplemente es un estado mental, ¿verdad? Que nosotros a veces asociamos esos síntomas simplemente a condiciones psicológicas. Lo que pasa es que no hay ningún pensamiento o emoción o motivación que no tenga una base biológica. De ahí que cuando el estrés está sumamente elevado por mucho tiempo, empezamos a experimentar síntomas como estos, y sí es importante prestarle atención, porque si se mantiene a lo largo del tiempo, somos más propensos a enfermedades inmunológicas tan serias como el cáncer, ¿verdad? O sea, el cáncer es una enfermedad que se produce por alteración en los mecanismos de defensa de nuestro organismo. Enfermedades como la demencia, de tipo Alzheimer, por ejemplo, infartos, derrames. Así que los mecanismos son múltiples y las consecuencias pueden ser muy serias. Doctora, en la vida y día a día es de tomar decisiones y a cada momento. ¿Cómo afecta el estrés sobre esa toma de decisiones y sobre la memoria también? Sí, mire, el estrés nos cambia la percepción de la realidad, ¿cierto? Si uno está estresado, puede ser que usted sea mi jefe y resulta que si yo estoy muy estresada y usted hoy no me dijo buenos días, yo ya me armé una escena en mi cerebro, ¿verdad? Y pensé que seguro me van a despedir, está enojado. Entonces, mi percepción sobre la realidad cambia en razón con el estrés. Y eso hace que generemos muchos escenarios, ¿verdad? Cognitivamente, nuestros procesos mentales generan muchos escenarios, generalmente negativos, y eso dificulta la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, una de las razones específicas es por la alteración que genera en la percepción de la realidad que tenemos. Pero además de eso, como le decía hace un momento, produce alteraciones en hormonas. Entonces, hay hormonas que se ven muy afectadas con el estrés, y ahí voy a hablar de la testosterona en particular, que la tenemos las mujeres y los hombres, los dos. La gente a veces piensa que la testosterona es solo cosa de hombres, y no es cierto. Cuando el cortisol sube mucho por estrés, la testosterona tiende a bajar, y la testosterona actúa en áreas del cerebro que están relacionadas con la toma de decisiones, con la agresividad. Y aquí quiero ser muy clara, no es que sea buena la agresividad, jamás, pero es necesaria que ciertas áreas del cerebro que están relacionadas con eso se puedan activar para dar una respuesta y tener el valor de hacerlo. Al estar disminuida la testosterona, no tenemos esa herramienta
para hacerle frente a una situación que es potencialmente peligrosa para nosotros. Entonces nos cuesta más decidir. Esa testosterona baja induce que nos volvamos inseguros, que rumiemos las ideas, le damos vuelta a algo, no tomamos la decisión, nos volvemos miedosos, ¿de acuerdo? Y eso es una de las razones es precisamente ese efecto de la testosterona. Ahora, ¿por qué afecta memoria? Hay varios mecanismos, pero quizá el más conocido es el del cortisol. El cortisol es una hormona, la necesitamos para recordar, no es que sea mala, pero si es muy abundante, se va a un área del cerebro que se llama hipocampo. Y esa área está relacionada con la capacidad que nosotros tenemos de capturar información, guardarla y luego traerla para utilizarla, que tiene que ver con memoria y con aprendizaje. Entonces, si tenemos un cortisol muy alto, puede disminuir incluso de tamaño el hipocampo. Entonces, nuestra capacidad de memoria se va a afectar y por eso es que el estrés crónico se suele asociar con esos lagunazos, como dice uno, ¿verdad? Que de repente estás hablando de algo y vas a decir y te quedaste en blanco. ¿En qué me queda? ¿Para dónde iba, verdad? Exacto. Pero además de lo negativo en relación con memoria, hay una cuestión importante y es que nosotros necesitamos guardar información para aprender. Entonces, en el aprendizaje es indispensable. Y ahí quiero hacer una cuñita en relación con el estrés en niños, por ejemplo. Se ha visto, y hay muchos estudios muy interesantes en niños, que los niños que están sometidos a altos niveles de estrés porque tienen una situación de violencia intrafamiliar, por pobreza extrema, por una enfermedad, no desarrollan de la misma manera la capacidad de aprendizaje. Eso sucede en el niñito, entonces un cerebro que se va a desarrollar con una debilidad, por así decirlo, en esa parte. Afecta a los niños en su desarrollo, pero también nos afecta a los adultos y sobre todo empieza a generar deficiencias que a la postre pueden terminar con un deterioro cognitivo, alteración de memoria, alteración de razonamiento. Y ese deterioro cognitivo, lo peligroso es que puede llegar a una demencia. Usted está entre los 30 y los 40 años y tiene mucho estrés. En este momento solo vivís el estrés y el día a día y pensás en esto. Pero si ese estrés se prolonga por mucho tiempo, las consecuencias usted no las va a sentir necesariamente ahora, más que la preocupación. Correcto. Pero a los 70, 75, ahí sí. Ahí va a sentir ¿verdad? todo. Entonces, si uno se pone a analizar la cantidad de personas con demencia que son diagnosticadas cada día, y aquí en nuestro país no es la excepción, pues entonces sí nos tenemos que plantear con más seriedad el tema. Doctora, vamos para la mesa porque Vamos. no queremos fármacos por el momento y vamos a agarrarnos de cosas naturales. Radiola. Tenemos rodiola aquí. Bueno, mira, aquí tenemos tres cositas que parecen similar a estos adaptógenos. Hay que aclarar que si nosotros queremos controlar el estrés, es importante tener algunos mecanismos que nos echen la mano sin que necesariamente sean medicamentos. Entonces, en este platito se ven tres elementos, tres capsulitas que nos podrían representar tres adaptógenos: Rhodiola rhodocea, ashwagandha y Echinacea chinensis. Oiga usted. ¿Qué es eso? Bueno, esos son extractos normalmente naturales, ¿de acuerdo? Que se ha visto que funcionan como mecanismos para darnos resistencia al estrés. Eso es lo que hacen, ¿de acuerdo? ¿Y por qué son valiosos? Porque normalmente cuando nosotros estamos estresados, a lo que recurrimos es a pastillas. ¿Y cuál es el problema? Con el estrés viene la ansiedad. Y las personas cuando consultan por ansiedad, el medicamento que más se les prescribe son benzodiazepinas. Lorazepam, diazepam, todas estas que terminan en PAM, que son muy utilizadas, clonazepam. Y estos medicamentos tienen efectos secundarios realmente muy serios. Entonces son medicamentos que deberían utilizarse por periodos muy cortos de tiempo porque producen alteraciones en el control motor, producen confusión, producen alteraciones en la memoria. En los adultos mayores pueden ser responsables de caídas porque le das una benzodiazepina y el adulto mayor se desequilibra y se puede caer. Entonces, la idea es que tengamos otras opciones que no tengan efectos secundarios tan serios como esos y que igualmente nos permitan tener cómo hacerle frente a la cuestión. Doctora, la Echinacea chinensis. La Echinacea chinensis es un tipo de baya, se produce en China, no es tan fácil de conseguir acá, ¿verdad? Pero tiene efectos muy interesantes a nivel de neuroprotección. Entonces, los adaptógenos son interesantes por una razón y es que ellos no necesariamente van a actuar bajándote el estrés o quitándote la ansiedad, como hacen algunos medicamentos, ¿verdad? Yo voy, compro una benzodiazepina,
me baja la ansiedad, estoy más tranquila. Pero después volvió. Por supuesto, dejas de tomártela y después vuelve, entonces no está generando regulación fisiológica. Muchos de estos adaptógenos, eso es lo que hacen, actúan en diferentes sistemas de mi cuerpo y me permiten tener cómo adaptarme a eso, porque el estrés no nos lo vamos a quitar de encima. Habló de la ashwagandha, doctora. Sí. ¿Qué tan importante es y dónde la conseguimos también? Mira, esos son suplementos, ¿verdad? Entonces esos suplementos normalmente no se venden en farmacia. Hace un tiempo la Rhodiola rosea la comercializaban, la traía una casa alemana y lamentablemente la sacaron del mercado. Pero entonces hay ciertos lugares de macrobióticas que lo traen, igual que la ashwagandha, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde normalmente se consiguen. Sí es importante que uno tenga una noción de cuál es el fuerte de cada cosa para saber utilizarla, ¿verdad? Entonces la ashwagandha tiene mucho efecto a nivel vascular. Entonces, en personas que son hipertensas, personas que han tenido un derrame, la ashwagandha es ideal. Para la depresión y la ansiedad, la rhodiola, la otra, la quinensis, tiene un efecto importante en neuroprotección. Entonces, uno puede usar todas. Sí, uno puede usar todas, pero la idea es que usted pueda tener una noción de cuál es su debilidad y que usted utilice... Atacarla por ahí. Exacto, y que utilice algo que le va a funcionar. Lady de Turrialba, doctora, dice que el estrés hace que se le olviden las cosas y que le duele mucho la cabeza. ¿Qué le recomienda, doctora? Bueno, mira, yo soy médico, entonces siempre voy a hacer la recomendación de que dentro de lo posible se haga algunos estudios de laboratorio, porque el estrés se aprecia también con cambios que se producen en el organismo. Entonces, el estrés crónico puede producir cortisol muy alto. Entonces, ese cortisol alto puede ser la causa del dolor de cabeza que ella tiene y de los fallonazos de memoria. Entonces, ahí el tratamiento no necesariamente es que se tome algo para el dolor de cabeza. Bueno, por supuesto que lo debería tomar para aliviarse, pero la solución sería utilizar algún tratamiento que disminuya el nivel de cortisol. Rhodiola y ashwagandha son dos opciones interesantes para no tener que utilizar un fármaco muy activo, pero si ella tiene un nivel de cortisol particularmente alto, ahí sí entra muchas veces la necesidad de eso. Ahora, ¿qué le recomendaría? Bueno, que utilice algunos suplementos que ya sabemos que ayudan a controlar el estrés, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, todas las personas pueden salir corriendo e irse al médico, pero entonces sí puede hacer uso de algunas de estas cosas y sobre todo revise cómo está comiendo, ¿verdad? Porque muchos de los elementos que nos permiten hacerle frente al estrés están en lo que comemos y en lo que no comemos. Marco pregunta por su mamá, que tiene 71 años y ha estado muy encerradita por la pandemia y dice que es otra persona, que la ve estresada, la ve con miedo de salir. ¿Cómo le puede ayudar Marco a esa mamá de 71 años? Bueno, mira, en adultos mayores es muy normal que se presenten alteraciones de ese tipo relacionados al claustro en el que hemos estado sometidos. En adultos mayores siempre es importante propiciar el acompañamiento. La soledad es pésima para el cerebro, en todos, en adultos mayores sobre todo, pero en una persona de 70 años yo siempre recomendaría una valoración de un test cognitivo. ¿Por qué? Porque a veces esos síntomas que usted me está mencionando, que dice esta persona, podrían ser el indicio de que empieza un deterioro cognitivo. Entonces, conforme más temprano usted pueda abordar una persona con esos síntomas, mejor pronóstico va a tener. Entonces, recomendaciones sencillas: acompañamiento, ¿de acuerdo? Que se le faciliten actividades que a ella les gustaba. Es muy normal que la gente ahora diga, bueno, entonces vamos a ponerlo a que pinte. Pero si a mí nunca me ha gustado pintar, entonces se va a aburrir, ¿verdad? Entonces, busquemos actividades para estimular al adulto mayor que le gusten, ¿de acuerdo? Y sobre todo a esa edad, revisen a nivel biológico si hay alguna alteración o a nivel de un test que es muy fácil de hacer para saber si realmente esta persona está teniendo alguna alteración. Estamos hablando con Erika Salazar Fernández, máster en deterioro cognitivo. Le agradezco mucho su visita. Un gusto, gracias a ustedes.